En Plainfield, Wisconsin, la casa de Ed Gein parecía normal hasta que la policía entró. Allí, las víctimas no solo desaparecían, podían terminar convertidas en objetos cotidianos, como si el horror quisiera sentarse en la sala y fingir que nada pasa. En 1957, una desaparición destapó un mundo de obsesión, muerte y trofeos imposibles. Este es el caso real que inspiró Pesadillas y que fue mucho peor sin ficción. Capítulo 1. La granja. Cuando los policías entraron a la granja de Ed Gein, no sabían que estaban cruzando una frontera invisible. Afuera, el mundo seguía siendo normal. Campos helados, un pueblo pequeño, vecinos que se saludaban por costumbre. Adentro, en cambio, la realidad se rompía en pedazos. Pero antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de horror, Ed Gein fue, para muchos, solo Eddie, el hombre raro del pueblo. Nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, Estados Unidos. Creció entre campos, vacas, inviernos largos y una casa donde el silencio pesaba más que el frío. Su padre, George, era alcohólico, frustrado, violento cuando bebía. Trabajaba cuando podía, discutía cuando bebía y desaparecía en sí mismo el resto del tiempo. Su madre, Augusta, era todo lo contrario, rígida, dominante, obsesionada con la religión. No era solo estricta, era fanática. Para ella, el mundo estaba podrido, lleno de pecado, y las mujeres, todas menos ella, eran la raíz de ese mal. En esa casa, la infancia no fue un refugio, fue una jaula. Augusta controlaba todo, lo que comían, lo que leían, lo que pensaban. Repetía una y otra vez que la carne era débil, que el deseo era sucio, que la gente del pueblo era inmoral. Les prohibía a Ed y a su hermano Henry tener amigos, jugar con otros niños, mezclarse con el mundo. La escuela era solo un trámite. Él asistía, sí, pero no pertenecía a ese lugar. En clase, Ed era callado, retraído, se sentaba al fondo, evitaba el contacto visual, hablaba poco. Los otros niños se burlaban de él, sus gestos, su ropa vieja, su timidez. A veces su torpeza social rozaba lo extraño, reía solo, miraba fijamente a la nada, parecía no entender del todo las bromas. No encajaba. Y lo que no encaja en los pueblos pequeños se señala. Mientras tanto, en casa lo único que encajaba era la voz de su madre. Ella le leía la Biblia, pero siempre las mismas partes: castigos, ira, destrucción, pecadores que pagaban con sufrimiento. Le hablaba del fin del mundo, del infierno, de la corrupción moral. La idea se repetía una y otra vez. El mundo afuera era peligroso, sucio, tentador. Solo ella podía protegerlo. Ese vínculo se volvió algo más que dependencia. Ed no solo respetaba a su madre, la idolatraba, la veía casi como una figura sagrada. Ella, en cambio, lo moldeaba como quien talla algo frágil y oscuro a la vez. Le enseñaba a desconfiar, a reprimir, a mirar el mundo con miedo y con repulsión. La casa también tenía sus propias reglas invisibles. Algunas habitaciones estaban prácticamente prohibidas. El salón y el dormitorio de Augusta se mantenían limpios, cerrados, intactos, como si fueran un altar. Ed cuidaría de esos cuartos toda su vida, incluso cuando ya no hubiera nadie más que caminara por esa casa. Wisconsin, por fuera, ofrecía una imagen engañosa: campos abiertos, nieve cubriendo todo en invierno, cielos grandes y silenciosos. Pero ese aislamiento no era solo geográfico. Para Ed era mental. No había bares para distraerse, ni amigos para desahogarse, ni conversaciones sinceras. Había trabajo, rutinas y una voz en su cabeza que siempre sonaba como la de su madre. Con el tiempo, la familia se fue desmoronando. Su padre murió en 1940, consumido por el alcohol.
Ed y su hermano Henry empezaron a trabajar en lo que fuera: arreglos, pequeños trabajos de granja, tareas para los vecinos. Ed era conocido como alguien servicial, obediente, siempre dispuesto a ayudar. Muchos lo veían como un tipo raro, sí, pero inofensivo. Sin embargo, su relación con Henry era distinta. Henry empezó a cuestionar el poder de Augusta, a criticar la forma en que tenía atrapado a Ed. Decía, a veces, que no era sano, que su hermano estaba demasiado unido a ella. Para Ed, eso era casi una blasfemia. En 1944, un incendio en los campos cambiaría todo. Los hermanos salieron a apagar el fuego. Horas después, Ed avisó a la policía que su hermano estaba desaparecido. Cuando lo encontraron, estaba muerto. El cuerpo presentaba signos extraños. No parecía solo un accidente, pero el caso no se investigó a fondo. Lo tomaron como una muerte accidental. Ed perdió a su hermano y se quedó solo con su madre. Poco después, Augusta sufrió un derrame cerebral. Ed la cuidaba día y noche, devoto, casi como un enfermero que es también un creyente. Pero el cuerpo de ella se debilitaba y con él se desmoronaba la única figura que le había dado orden, por retorcida que fuera, a su vida. Tras otro derrame, murió en 1945. Ese fue el punto de quiebre. Cuando el ataúd se cerró, algo más se cerró también en Ed. El mundo exterior, que ya le parecía distante, se volvió casi irrelevante. La casa quedó en silencio. Los cuartos favoritos de su madre fueron clausurados, sellados con tablas, con puertas cerradas y polvo acumulándose como si el tiempo decidiera no entrar. El resto de la casa empezó a pudrirse lentamente. Sin su madre, Ed no tuvo a quién seguir, pero sí tuvo a quién buscar. Empezó a pasar más tiempo solo. Leía revistas de anatomía, historias de crímenes, artículos sobre nazis, experimentos, cuerpos. Se obsesionaba con notas sobre cementerios, obituarios, mujeres que morían en el pueblo en las cercanías. Los vecinos, desde fuera, veían lo de siempre: un hombre solitario, algo extraño, pero trabajador. Él arreglaba cosas, cuidaba niños ocasionalmente, limpiaba nieve. Parecía un hombre que solo cargaba tristeza y rareza. Nadie sospechaba que sus noches ya no eran inocentes. La granja empezó a llenarse de silencio pesado. El viento golpeaba las ventanas, hacía crujir las maderas en la oscuridad. Adentro, la luz amarilla de una lámpara iluminaba manos callosas hojeando libros, recortes de periódico, imágenes que fijaban en su mente una sola idea: la piel, la carne, lo humano convertido en objeto. Mientras el tiempo pasaba, el pueblo de Plainfield envejecía con rutina: tiendas pequeñas, rostros conocidos, conversaciones breves sobre el clima y los precios. Pero alrededor de Ed algo se estaba gestando en la sombra. No fue de un día a otro, fue lento, silencioso, pegajoso, como humedad en las paredes. La soledad profundizó sus fantasías. La ausencia de su madre se mezcló con una necesidad disturbiante de tenerla cerca, de algún modo, de recuperar algo de ella, aunque fuera solo una sensación. El límite entre duelo, deseo y obsesión comenzó a disbujarse. Y en esa mezcla se encendió algo que nadie vio venir. Había noches en que Ed salía con su camioneta al camino oscuro, bajo un cielo sin luna. Pasaba frente al cementerio local más de una vez, quedándose quieto, mirando en silencio. No había testigos, solo nieve, lápidas y la idea fija de que la muerte podía ser para él una puerta abierta. Todavía no había cuerpos colgando en su granja, todavía no se habían descubierto máscaras hechas de piel humana, ni objetos creados con partes de personas que alguna vez tuvieron nombre, voz, vida. Eso vendría después. Por ahora, solo era el hombre raro del pueblo, el viudo de su propia madre, el niño que nunca dejó de ser hijo, el vecino que ayudaba, sonreía poco y miraba demasiado. Pero en esa casa aislada, entre cuartos sellados, revistas de anatomía y visitas al cementerio, el monstruo se estaba terminando de construir. La piel todavía seguía en su lugar. Capítulo 2. La piel como tela. La oscuridad en Plainfield no era solo ausencia de luz. En la granja de los Gein era una cómplice.
Mientras el condado de Washara dormía bajo edredones pesados, Ed iniciaba su verdadera jornada. No era granjero de noche, era un recolector. Su obsesión tenía raíces en la tierra húmeda de los cementerios. Leía obituarios con la atención de un corredor de bolsa. No buscaba titulares, buscaba nombres. Mujeres de cierta edad y complexión, siluetas que, en su memoria torcida, pudieran encajar sobre la imagen de Augusta. Cuando encontraba una candidata, la maquinaria de su locura se activaba con la exactitud de un reloj. Todo empezaba con logística. Ed conocía caminos secundarios, zanjas, senderos de tierra por donde su vieja Ford podía avanzar sin levantar sospechas. Apagaba las luces antes de llegar, guiándose por la luna, por las estrellas y por una memoria entrenada a fuerza de repetición. Llevaba palas, linternas, cuerdas. Desenterrar un ataúd reciente exigía fuerza y resistencia, algo que desmentía su apariencia escuálida. La compulsión le prestaba energía, la urgencia le silenciaba el miedo. No robaba joyas ni dinero, no era el ladrón clásico de tumbas. Buscaba materia prima, y en su cabeza esa palabra sonaba casi inocente. No era saqueo, era abastecimiento para una costura imposible. El verdadero horror no ocurría en el cementerio, sino al regresar a la granja. La casa principal, santuario intacto de su madre, permanecía cerrada como una iglesia, cortinas corridas, polvo quieto, objetos en su lugar como si Augusta aún pudiera aparecer en cualquier momento para juzgarlo. Pero el cobertizo de verano y las dependencias traseras se volvieron otra cosa, un taller. Allí, lejos de miradas ajenas y de los pocos visitantes que aún se atrevían a pasar, Ed aplicaba lo único que el mundo le había permitido aprender: las habilidades de la granja. Desde niño participó en la matanza de cerdos y el despiece de venados. Sabía colgar un cuerpo para que escurriera, sabía dónde cortar sin arruinarlo, sabía separar piel y músculo con precisión rústica. Para él, la frontera entre un animal y un cadáver exhumado se había borrado. Era carne, era material. Y cuando la mente acepta eso, el resto es solo técnica. Trabajaba con una frialdad casi industrial. Colgaba los cuerpos con ganchos y poleas en las vigas, como ganado. Usaba cuchillos de caza cortos y bien afilados, herramientas humildes convertidas en instrumentos de profanación. No había rabia ni un frenesí tradicional. Había curiosidad y una paciencia artesanal que resultaba todavía más escalofriante. El primer corte debía ser limpio. Había aprendido que la piel humana tiene elasticidad y textura propias. Comenzaba por espalda o torso, con incisiones largas, buscando conservar piezas grandes, secciones enteras que pudieran coserse y adaptarse. En el cobertizo solo sonaban el roce húmedo de los tejidos al separarse, el goteo ocasional y su respiración concentrada. El olor habría sido insoportable para cualquiera. Ed parecía inmune. Para frenar la descomposición, recurría a sal y alumbre, técnicas de taxidermia básica que había leído o aprendido de revistas. Trataba la piel con dedicación perturbadora, la extendía, limpiaba y dejaba secar, cuidando que no se quebrara, que mantuviera cierta flexibilidad. A veces la frotaba con aceites o cremas, intentando simular vida sobre un resto inevitablemente muerto. No era solo conservar, era preparar, como quien alisa una tela antes de coserla. Pero su arte iba más lejos. Lo fascinaban los rostros, identidad y máscara social. Ese era el verdadero botín. Trabajar la cara exigía delicadeza extrema, un error arruinaba la expresión, y él quería conservarla. Luego rellenaba esas máscaras con papel o trapos para que mantuvieran su forma al secar, dejando en estanterías una galería muda, una audiencia de sombras que parecía observar cada movimiento. Con el tiempo se volvió ambicioso. No se conformó con fragmentos, empezó a confeccionar objetos, prendas improvisadas, cinturones, adornos, piezas cosidas con hilo grueso, a máquina o a mano, con puntadas toscas pero funcionales. Era el tastrero de la muerte, un artesano que mezclaba costumbre campesina con delirio. Todo respondía a una lógica retorcida. Ed no quería mirar mujeres, quería ser ellas, o más exactamente, quería recuperar a la única que importaba. En su cabeza, vestirse con esa tela era levantar un puente hacia Augusta, borrar su propia soledad, borrarse a sí mismo.
En las noches más profundas, con el viento golpeando la granja y el silencio apretando como un puño, ejecutaba su ritual final. Se vestía con sus creaciones y se colocaba una máscara. Frente a un espejo sucio bajo la luz temblorosa de una lámpara, Ed Gein se borraba. Por un momento dejaba de ser el soltero raro de Plainfield y se sentía completo, protegido, cerca de Augusta. La piel ajena era su armadura contra un mundo que lo repelía. Pero los cadáveres robados tenían un problema: no eran frescos. Por más sal y conservantes, aquello carecía de la vitalidad que él anhelaba. La fantasía, como una droga, pedía dosis más fuertes. El cementerio ya no bastaba. Los cuerpos fríos empezaron a parecerle de segunda materia. Ed comenzó a mirar a los vivos de otra manera. Ya no veía vecinas ni dueñas de tiendas. Veía patrones, materia prima caminando, respirando, con piel tibia. El cotidiano se le transformó en catálogo. Su atención se detuvo en Mary Hogan, dueña de la taberna local, robusta, de carácter duro, un eco oscuro de la madre. Cuando Ed bromeaba diciendo que no estaba desaparecida, que estaba en su granja, nadie le creía. Lo tomaron por el humor seco y extraño de Eddie, el tipo raro que a veces soltaba frases incómodas y luego sonreía como si nada. Nadie imaginaba lo que la granja ocultaba: habitaciones convertidas en rutina de taller, objetos imposibles, restos transformados en utensilios y adornos. Nadie podía imaginarlo porque, a plena vista, Ed seguía siendo el vecino servicial, el hombre callado que compraba provisiones y saludaba con timidez. En ese contraste estaba la trampa. El horror se había normalizado, se había vuelto doméstico. Cortar, curtir, coser, solo trabajo. Y Ed siempre fue un hombre trabajador. La frontera invisible que años después cruzarían los policías se había desdibujado para él hacía mucho tiempo. Ya no quedaba un ladrón de tumbas, quedaba un cazador, decidido a conseguir lo único que su fantasía no podía ofrecerle: piel más fresca, vida todavía encima. Capítulo 3. El final del silencio. El 16 de noviembre de 1957 amaneció helado en Plainfield. Era el primer día de la temporada de caza de venados, casi una fiesta sagrada en Wisconsin. La mayoría de los hombres estaba en el bosque. El pueblo quedó vacío, con una quietud tensa, como si todo esperara un disparo. La ironía era cruel. Mientras los disparos sonaban lejos, entre pinos y nieve, el verdadero trofeo ya se movía por las calles del pueblo. Y nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. Bernice Warden, de 58 años, atendía la ferretería local. Era práctica, conocida y madre de Frank Warden, ayudante del sheriff. Cerca de las 8:30 sonó la campanilla de la puerta. Entró Ed Gein. No era raro verlo merodear por allí, pero esa mañana pidió algo concreto: anticongelante. Fue la última vez que se vio a Bernice con vida. Cuando Frank regresó de cazar, encontró la tienda abierta y desierta. El silencio le erizó la piel. En el suelo había sangre y un rastro hacia la parte trasera. La caja registradora ya no estaba. Sobre el mostrador, el libro de cuentas tenía la última anotación escrita por su madre: medio galón de anticongelante. Frank no dudó. Busquen a Eddie. Esa misma tarde localizaron a Ed cenando en casa de unos vecinos. No se resistió. Parecía confuso, inofensivo, negándolo todo con frases simples. Mientras lo llevaban a interrogar, el sheriff Art Schley y el capitán Lloyd Shaw Forster se dirigieron a la granja Gein. De noche, la granja era una mancha negra en el paisaje. No había electricidad, así que avanzaron con linternas y lámparas, con el viento golpeando la madera vieja. Entraron primero al cobertizo de verano, donde Ed cocinaba y trabajaba. La luz recorrió basura, herramientas, cajas, y entonces vieron lo imposible. El cuerpo de Bernice estaba allí, colgado, como en un matadero. No era solo un crimen, era una rutina transformada en escena. Ese hallazgo abrió la puerta a una casa que parecía un laberinto de suciedad y objetos acumulados. Entre el desorden, los agentes encontraron restos y trofeos convertidos en cosas domésticas, piel tratada como material, fragmentos guardados como si fueran piezas de repuesto. La granja no escondía un impulso momentáneo, sino una obsesión sostenida en el tiempo. La noticia explotó en todo el país.
El carnicero de Plainfield se convirtió en titular y en miedo colectivo. La idea de que el vecino tímido, el hombre que ayudaba en cosechas y cuidaba niños, podía vivir una doble vida detrás de una puerta cerrada. Para Plainfield fue como despertar dentro de una pesadilla ajena. En cuestión de horas llegaron patrullas, curiosos y periodistas. Las radios repetían el nombre del pueblo como si fuera un lugar mítico, y las ventanas se cerraron antes de que cayera la noche. Nadie quería mirar a Ed a los ojos, porque todos recordaban haberlo saludado alguna vez, haberlo visto comprar provisiones, sonreír con torpeza, existir sin levantar sospechas. El proceso legal fue rápido y extraño. El 21 de noviembre de 1957 fue acusado de asesinato en primer grado, pero lo declararon mentalmente incompetente para ser juzgado y lo enviaron al Hospital Estatal Central. En marzo de 1958, mientras Ed estaba internado, la casa ardió hasta los cimientos en un incendio misterioso. Nadie fue condenado. Muchos en el pueblo lo aceptaron como un fierre. El hombre tímido murió, pero el silencio que rompió en Plainfield se convirtió en advertencia. El terror no siempre llega desde afuera, a veces ya vive al lado, cocinándose lentamente en silencio. Y así, cuando la última puerta se cierra, el silencio vuelve, pero no es el mismo. Si esta historia te dejó un eco en la mente, quédate, suscríbete al canal y activa la campana para no perder el próximo descenso. Aquí, la sombra tiene memoria, y lo que parece calma, a veces solo está esperando. Hasta la próxima.